Reciban un cordial saludo de bienvenida al curso virtual Orientaciones para la Acción Sociosanitaria a nivel municipal ante la pandemia COVID-19 para autoridades locales, que desarrolla la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, en alianza con la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social del Departamento de Antioquia y la Secretaría de Salud de Medellín. Como bien saben, el curso tiene como propósito ofrecer elementos clave para orientar la acción y el direccionamiento en el nivel municipal en nuestro departamento ante la pandemia por el nuevo coronavirus. La presente videoclase aborda el contenido introductorio sobre las medidas de control y vigilancia epidemiológica en el marco del módulo 3 del curso que dinamizamos los profesores que ven en pantalla. Profesora Paula Andrea Díaz Valencia, médica, magíster y doctora en epidemiología; el profesor Gabriel Jaime Otálvaro Castro, odontólogo, magíster en educación y doctor en salud colectiva; el Yesid Bonet Arengas, administrador ambiental y sanitario y estudiante de la maestría en epidemiología; y quien les habla, Víctor Stephen González Quintero, administrador en salud, estudiante de la maestría en epidemiología de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Bueno, entonces, para iniciar, tenemos un contenido en donde definiremos en un primer momento el propósito, el objetivo de la videoclase, así como la bibliografía básica, complementaria y demás recursos que nos resulten de utilidad para comprender la temática y ubicarla en función de la actual emergencia. Seguidamente, pasaremos a una breve introducción a la vigilancia epidemiológica, revisaremos las definiciones, los objetivos, los tipos, así como los elementos y las características necesarias para implementar adecuadamente la vigilancia epidemiológica. En un segundo momento de este encuentro, giraremos en torno al registro y la caracterización de casos, definiremos rápidamente qué es el cerco epidemiológico y cuál es su utilidad en tiempos de la actual pandemia. Asimismo, revisaremos las definiciones de casos sospechosos, probables, confirmado de COVID y demás. Pasaremos entonces también para la descripción e identificación de las características sociales, demográficas, epidemiológicas y clínicas de los casos por COVID-19. Y finalizaremos la videoclase revisando la bibliografía utilizada y unas recomendaciones finales a manera de reflexión. Con esas claridades demos inicio a este encuentro que tiene como objetivo explorar los conceptos básicos de la vigilancia epidemiológica, así como el registro y la caracterización de los casos correspondientes al nuevo coronavirus COVID-19. La vigilancia epidemiológica es un componente básico de la salud pública. El Ministerio de Salud y Protección Social de nuestro país la define como una función esencial asociada a la responsabilidad estatal y ciudadana de protección de la salud, consistente en el proceso sistemático y constante de recolección, análisis, interpretación y divulgación de datos específicos relacionados con la salud para su utilización en la planificación, ejecución y evaluación de la práctica en salud. Es fundamental tener suficientemente claro el papel trascendental de la vigilancia epidemiológica que nos permite conocer la distribución de una patología en un determinado tiempo, espacio, lugar y personas. Tiempo, lugar y personas, variables básicas de la epidemiología. Así como adelantar investigaciones, planeación y evaluación de las medidas necesarias para la prevención, control y erradicación de los eventos de interés en salud pública. Todo esto cobra mayor importancia en tiempos de desastre de emergencias epidemiológicas, como el actual momento por el que pasa la humanidad entera. Ojo, no debemos desconocer que este es un proceso regular y continuo que debemos fortalecer cada vez más a nivel municipal, departamental y nacional. Vamos a quedarnos con estas palabras, las cuales vamos a dar trazabilidad durante toda la videoclase. Entonces, en la teoría, en general, encontramos múltiples tipos de vigilancia epidemiológica que vamos a repasar rápidamente a continuación y que podríamos agrupar siguiendo algunos autores que podrán ver al finalizar en las bibliografías, algunos autores en 2 o 3 tipos o clases. La vigilancia pasiva
es aquella que regularmente se hace en instituciones de salud cuando las personas acuden. Ejemplo, los anuarios de estadísticas vitales, las historias clínicas, reportes de notificaciones de enfermedades, certificaciones de función y los demás instrumentos de información que ustedes conocen, los cuales proveen datos para los estadísticos de morbilidad, mortalidad y demografía permanente. La vigilancia epidemiológica, sumamente importante, se realiza de manera permanente a nivel local, municipal, departamental y nacional. Por otro lado, tenemos la vigilancia activa, que es información que se busca en donde se produce, sea que la persona vaya o no a las instituciones de salud, ejemplo, investigación de brotes, la búsqueda de contactos en enfermedades transmisibles, test de tamizados para diagnósticos precoz, entre otros. Claramente, esta vigilancia activa recoge información en el terreno y es mayormente utilizada en brotes y en enfermedades transmisibles. Por último, en esta clasificación tenemos la vigilancia especializada, también conocida como centinela, que es un tipo de vigilancia para una patología específica, no es más que eso, sobre todo para enfermedades transmisibles como el actual coronavirus, puesto que permite establecer un servicio para una rápida detección, seguido inmediatamente de acción y prevención específica. Operativamente, la vigilancia especializada puede ser o activa o pasiva. Lo que las diferencia es que esta última tiene el foco, el acento en patologías específicas. ¿Cuáles son los objetivos de la vigilancia epidemiológica? En general, la vigilancia epidemiológica a nivel mundial busca mantener actualizada la información del comportamiento de las enfermedades en cualquier país o región. Asimismo, busca establecer la susceptibilidad y el riesgo de las poblaciones a las enfermedades que están siendo vigiladas, al tiempo que se formulan las medidas de prevención, control y erradicación adecuadas según el nivel de atención que corresponda. Y finalmente, evaluar la bondad, la pertinencia, la utilidad, el impacto de las medidas de control planteadas. Esta base teórica para la actual situación es acogida como práctica, lo teórico lo estamos viviendo y es planteado por la Organización Mundial de la Salud en el documento Orientaciones Provisionales, clave para la vigilancia mundial de la infección por el nuevo coronavirus, en donde señala que los objetivos de la vigilancia en clave de la actual pandemia son, primero, observar las tendencias de la enfermedad en el marco de la transmisión de persona a persona y o zoonótica. Acción permanente por parte de todas las regiones, países y ciudades. Segundo, detectar rápidamente nuevos casos en países en los que el virus no está circulando. Este objetivo que era en principio en la primera fase de la pandemia, aún se sigue monitoreando, puesto que es necesario seguir el comportamiento del virus en el mundo, y eso se conecta con el tercer objetivo como tal, que es ofrecer información epidemiológica para llevar a cabo evaluaciones de riesgo a nivel nacional, departamental y mundial. Por último, tenemos ofrecer información epidemiológica que sirva de orientación para las medidas de respuesta. Todo esto es acogido por el país una vez se da la declaratoria de epidemia y de pandemia por la OMS. Todo esto, entonces, nuestro país depende de una amplia red de actores que forman el sistema de vigilancia de salud pública, bien conocido por ustedes y que llamamos con la sigla Civigila, el cual es encabezado por el Ministerio de Salud y Protección Social en el grupo de vigilancia de la Dirección de Epidemiología y Demografía. El Civigila, como bien saben, tiene como responsabilidad el proceso de observación, de análisis objetivo, sistemático y constante de los eventos en salud, el cual sustenta la orientación, la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de la práctica de salud pública. La base fundamental de la vigilancia epidemiológica en cualquier región
país, municipio, localidad, es un adecuado sistema de información epidemiológica. Tenemos esta gráfica que se las dejo para la consulta. Puede estar un poco desactualizada, pero me parece muy esquemática para que quienes no tengan un acercamiento en profundidad, pues conozcan los actores y toda la red del equipo de Civigila. Queda también en la bibliografía. Entonces, las principales características del sistema de vigilancia epidemiológica, de las cuales vamos a hablar en el punto siguiente de la presentación y que revisaremos en detalle en la videoclase siguiente, giran en torno a fuentes de información y el flujo de este en los diferentes niveles territoriales y según los sectores y las entidades responsables, así como las características de dicha información, la manera en cómo y en dónde se da recolección y notificación de la información, y el análisis claramente, tratamiento, interpretación y comunicación de dicha información. Pero para que desmenucemos esto y vayamos a la filigrana que la actual situación demanda, miremos los elementos y las características de la vigilancia epidemiológica. Listo. Recordemos lo que veníamos hablando en las primeras diapositivas y a manera de resumen traigamos nuevamente el propósito y las características de la vigilancia epidemiológica. Sabemos entonces que la vigilancia epidemiológica como proceso sistemático, constante de recolección de datos, los cuales reciben tratamiento llamado comúnmente como tabulación, que no es más que limpiar o depurar los datos y verificar su validez. Seguidamente, y antes de analizarlos, pues se clasifican y se seleccionan los datos de interés para anotar y ahora sí, para interpretarlos, compararlos, evidenciar la tendencia, los patrones de los datos y demás análisis de interés. Por último, y para iniciar de nuevo un ciclo, esto es permanente, de ida y vuelta, tenemos la divulgación, que ya no es solamente de datos, pues no son datos aislados. Recordemos, los datos por sí solos no entregan un conocimiento, sino que ahora son un conjunto de datos y descripciones, es decir, información, y esta información a su vez se agrupa y se convierte en un registro. Es decir, lo más micro y puntual que tenemos es el dato, que con los análisis mencionados se convierten en información, y esta a su vez se agrupa y se almacena en un sistema para convertirse en registros, que es el conocimiento que se divulga, se publica, que es el que comunicamos. Permítame, yo proyecto un puntero para que sigamos. Sabemos también que esto es responsabilidad del Estado y de todos los ciudadanos, y que todo esto es útil para la planificación, la ejecución y la evaluación de los eventos de interés en salud pública que están piloteados por el sistema de vigilancia epidemiológica, que en nuestro caso cumple el Civigila. Para su buena operación se necesita que a todos los niveles de atención en que se ejecute haya un doble flujo de actividades de información. Vámonos con esto. Debe estar en ida y vuelta, en doble flujo, información, divulgación y decisión. Eso es fundamental. Todos estos sistemas, sus componentes, deben gozar de ciertas características o atributos, como los llama la Organización Panamericana de la Salud, OPS, para su contexto y máximo aprovechamiento, para su correcta aplicación. Vamos a conocerlos. Debe ser simple en su manejo y estructura, por supuesto. Simplicidad, primer atributo. Flexible, se debe adaptar a los cambios y necesidades puntuales del momento y del lugar. Calidad del dato, se debe cuidar la calidad del dato, su validez es imprescindible para tomar correcta decisión. Por eso es fundamental el manejo que tenemos a nivel local, municipal y departamental. La información que suministremos, toda la información debe gozar de veracidad. Es de gran importancia la veracidad de esta. Usted es más que otra persona
pueden validar eso. Aceptabilidad, que es la disponibilidad, no más que la disponibilidad de las personas para participar pues del sistema de vigilancia epidemiológica. Sensibilidad, pues frente a los datos, que nos hace alusión de la capacidad de identificar cambios o valores significativos y marcadores de los casos en el tiempo. El valor predictivo positivo no es más que la proporción de casos verdaderos sobre el total de reportados. La información suministrada debe ser representativa, por supuesto, y precisa de los casos de ocurrencia, por lugar, tiempo y persona. Debe ser oportuna, en tiempo, en un minuto cuenta. Ahora, frente al COVID-19, sí que lo hemos reflejado. Más que nunca, yo creo que lo estamos vivenciando la humanidad completa. Y finalmente, el último atributo que debemos priorizar en los sistemas de vigilancia epidemiológica es la estabilidad, que se refiere a la fiabilidad de recolectar, manejar y proveer los datos apropiadamente, sin errores, y a la disponibilidad para responder cuando sea necesario. Pasemos entonces a registro y caracterización de casos. Hasta aquí llega el componente teórico como tal de esta videoclase. Pasamos ahora a poner esto en práctica y a mirar en detalle y con lentes acciones de vigilancia epidemiológica en clave de la situación frente a la pandemia por COVID-19 en nuestro país. Antes de esto nos pidieron que habláramos un poco sobre qué es el cerco epidemiológico y cuál es su utilidad, sobre todo pues en tiempos de brotes, epidemias, aún más en pandemias. Tendríamos que señalar entonces que el cerco epidemiológico es una de las tantas acciones de vigilancia epidemiológica, así como la búsqueda activa de casos, investigación de casos y contactos, laboratorios de respuesta rápida, entre otras, y de las cuales pues veremos en detalle en la videoclase siguiente. Pero entonces, esta estrategia, el cerco epidemiológico, estrategia de salud pública, permite aplicar lo que conocemos como vigilancia epidemiológica a personas sospechosas de portar una determinada enfermedad claramente. El cerco consiste en el control y la vigilancia de lugares, tiempos y personas por los cuales transitó un individuo confirmado para alguna patología generalmente transmisible, por ejemplo, como la amplia familia pues, de los coronavirus, en este caso COVID-19, el SARS-CoV-2, que ya lo vieron en la clase anterior. El cerco es de utilidad, como lo pueden evidenciar en la gráfica, es de gran utilidad para evitar que el número de personas que se confirmen como portadoras propaguen y contagien a más personas. Ahí es donde juega un papel importantísimo el aislamiento social y la cuarentena, que en el caso colombiano a la fecha, para el actual coronavirus, es obligatorio para toda la sociedad, aún más en aquellas personas ya diagnosticadas o con sospecha. Estas no deben salir ni a hacer mercado, ni diligencias bancarias, ni las demás excepciones pues, del decreto 457 del 2020, como ustedes conocen. De esta manera, estamos evitando la propagación y el crecimiento exponencial que, como ya sabemos y vimos en la videoclase 1, reitero, es lo que caracteriza lo virulento y la tasa de contagio de este nuevo coronavirus. El cerco es entonces, y varía según el número de personas que se confirmen como portadoras. Es decir, a mayor número de infectados, pues más grande el cerco será. Definiciones operativas de casos de COVID-19. Mucha atención en esta parte porque esta conecta inmediatamente con la siguiente videoclase y es un tema práctico para el día a día que ustedes vienen realizando y que acá pueden tal vez desarrollar y despejar algún par de dudas. Entonces, como esta segunda parte es sobre registro y caracterización de casos en el marco de la vigilancia epidemiológica intensificada, lo primero que debemos tener claro son aquellas definiciones operativas de casos que establece nuestro país frente a los casos o los probables casos pues, por COVID-19 como tal. Tenemos casos que pueden ser probables
para el nuevo coronavirus. Aquellos pacientes con fiebre, vamos a ir un segundo a la siguiente diapositiva. Aquellos pacientes con fiebre mayor o igual a 38 grados centígrados, tos con cuadro de infección respiratoria aguda grave, infección respiratoria aguda grave, ustedes bien saben el reporte y la ficha de notificación de esta, si no en la bibliografía lo pueden consultar, y la vamos a explorar en la clase siguiente. Que desarrolla un curso clínico inusual o inesperado, especialmente un deterioro repentino, es pasar del tratamiento adecuado, una infección respiratoria aguda grave inusitada, requiere hospitalización. Este paciente de IRAC inusitado debe entrar en la hospitalización inmediata. Ahora bien, si la infección respiratoria aguda es leve o moderada, no requiere hospitalización, se notifica como IRA por virus nuevo de cuadro clínico, leve o moderado. Como bien saben, ambos casos probables, para ambos casos se activa pues el protocolo. Los casos probables deben cumplir con al menos una de las siguientes condiciones: tener antecedentes de contacto estrecho en los últimos 14 días con un caso confirmado por infección respiratoria aguda grave asociada al nuevo coronavirus, o ser personal de salud que haya tenido contacto estrecho con caso confirmado para enfermedad de nuevo coronavirus, o haber viajado a lugares con circulación de casos de enfermedad por nuevo coronavirus en los últimos 14 días anteriores a la aparición de los síntomas. Debemos tener en cuenta con este último punto, pues que si bien los aeropuertos colombianos se encuentran cerrados para el transporte de personas, a la fecha se mantienen vuelos internacionales, ejemplo, misiones humanitarias, deportaciones, repatriaciones, vuelos militares, y pueden proceder aún pasajeros que cumplan con el historial de viaje de esta definición, por lo cual lo debemos mantener en el registro de la caracterización. Además, recordemos que hay viajeros internacionales pues, que cruzan ilegalmente las fronteras. Como bien saben, es importante aclarar si la persona entonces además está consumiendo medicamentos antiinflamatorios o acetaminofén pues, por el estado febril. Ojo, este y todos los casos que vamos a ver a continuación deben ser informados de manera inmediata, telefónicamente, a la Secretaría de Salud Departamental, en este caso de Antioquia, al mismo tiempo que se solicita que el caso sea ingresado en el subsistema de información del Civigila. Además, el Laboratorio de Salud Pública de la red debe informar a la oficina de vigilancia sobre la recepción de muestras y pues posteriormente debe entregar resultados y comunicarlos a la IPS correspondiente, sobre todo en casos de personal de salud. Por otro lado, y frente a casos confirmados, estamos hablando entonces de una persona con resultado positivo para coronavirus COVID-19 mediante las pruebas de laboratorio para la detección viral, las tan mencionadas PCR o las otras pruebas moleculares de diagnóstico rápido. Esto lo pudieron ver en la primera videoclase. Caso asintomático. Es una persona que ha tenido contacto estrecho con un caso confirmado de COVID y que no ha manifestado síntomas en los 7 posteriores días a la última exposición. Muerte probable. Señala todas aquellas muertes por infección respiratoria aguda grave con clínico de etiología desconocida, pues probable para COVID-19. Y finalmente, pues tenemos caso descartado para aquellas personas que tengan un resultado negativo para nuevo coronavirus mediante las pruebas de laboratorio. Las diapositivas quedaron saltadas, o se les quedan correctamente descargadas y se las subimos en la plataforma dispuesta. Toda esta información, así
como que es necesario obviamente tomar muestras por duplicado del tracto respiratorio inferior y superior, al igual que el acercamiento a las fichas de notificación, los algoritmos para cada caso, se van a abordar en la próxima videoclase, no se preocupen por eso. Pero desde ya ustedes pueden consultarlos en la bibliografía y la invitación, por si no lo han hecho o para que los vuelvan a consultar, es a estar en actualización constante y en revisión constante del Instituto Nacional de Salud Pública, del Ministerio de Salud. Esta información que les acabo de presentar fue actualizada para la última ficha del 11 de abril del 2020, pero de nuevo, ojo, este instructivo está siendo modificado constantemente según la dinámica de la situación en el mundo y en el país, según las nuevas fases de la pandemia y los demás aspectos sociales, políticos, culturales que se conectan y que confluyen en esta actual situación. Por lo que es fundamental que revisemos semanalmente el instructivo que ustedes ven en pantalla, en el enlace, lo pueden consultar también en la bibliografía, lo estamos poniendo en todas las plataformas a través de todos los medios. Para finalizar, hablemos un poco sobre la descripción e identificación de las características sociales, demográficas, epidemiológicas y clínicas de los casos COVID-19 y lo podrán conectar directamente con la siguiente clase. Sabemos que para la correcta identificación, descripción y caracterización de los casos por nuevo coronavirus, así como para cualquier evento de salud, partimos de las variables bases de la epidemiología, que son ¿cuáles? Ya sabemos persona, tiempo y lugar. La información para la correcta y el suficiente registro de los casos por COVID se enmarcan en las características de tipos sociales, demográficas, epidemiológicas y clínicas, las cuales enunciaré grosso modo a continuación, pero que lo verán en las fichas de notificación en detalle, tanto para infección respiratoria aguda grave inusitada y para infección respiratoria aguda leve o moderada. La información pues se debe registrar como lo hacen debidamente a nivel municipal, pues en el subsistema del Civigila. Tenemos entonces, como siempre, una información técnica pues de la ficha, que en este caso para la investigación epidemiológica de campo, vamos a revisar en primera instancia la ficha de investigación epidemiológica de campo. Pasamos por información general de identificación del paciente, tipo y número de identificación, nombre completo, edad, sexo, ocupación, etnia, grupos poblacionales de la persona, lugar de ocurrencia del evento, régimen, administradora de planes de beneficios, toda la información de contacto y del detalle pues, del paciente como tal. Por otra parte, vamos a indagar sobre información sobre la exposición y el riesgo, síntomas, contactos cercanos con casos sospechosos, probables o confirmados por COVID, desplazamientos, viajes y demás. Seguidamente entramos al componente de antecedentes clínicos, consultas, signos, síntomas, prescripción de medicamentos y tratamiento, fechas, instituciones. Asimismo, las comorbilidades que para el nuevo coronavirus se constituyen en factores de riesgo y veíamos en la diapositiva anterior asma, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad renal crónica, diabetes, obesidad y las que ustedes bien conocen. Si ustedes deben de conocer y ser buenos receptores en el flujo que sabemos que es de doble vía. Así, claramente ustedes no carguen esta información ni la diligencia, es de un conocimiento obligatorio y de un idioma en común. Debemos poner unos preceptos sobre la mesa. Por eso es la importancia que ustedes se familiaricen con esto. Finalmente, se registra entonces las pruebas y la información de laboratorio de las muestras de los resultados. Recordemos que el volumen de los datos, como lo hablamos al principio, es la base y son fundamentales porque deben guardar consistencia, sensibilidad, calidad, atributos, ya lo saben, pero como no son datos aislados, sino que en su conjunto pues tenemos descripciones, caracterizaciones, información, pues podemos
determinar en función de persona, tiempo y lugar, y debidamente diligenciadas estas descripciones en función de persona, tiempo y lugar, constituimos en registros oficiales y son aquellos los que proveen el conocimiento sobre la situación de la actual emergencia. Por eso, aquí radica la importancia de cada uno de nosotros como actores del sistema, como parte del flujo de la información, tanto en niveles asistenciales, pero también en niveles administrativos, así como en la toma de decisiones y en la respuesta conjunta y correcta a la actual emergencia. Bibliografía básica, un solo documento. Si bien les compartimos una batería importante, queremos que se centren en este instructivo que está siendo constantemente actualizado. Les sugiero revisen Vigilancia Epidemiológica basada en la comunidad, un texto de la OPS que puede ser aplicado para niveles locales, municipales y que les pueden dar a ustedes unos planes de contingencia robustos que en donde confluyan, en donde holísticamente no solamente interpreten el COVID, sino las otras patologías, morbilidades y mortalidades que siguen presentándose en nuestros territorios. Recomendaciones finales. Recuerden nuevamente, somos reiterativos, pero es necesario que a ustedes y a sus colaboradores y demás personal, pues entiendan y revisen constantemente esta información que está siendo actualizada permanentemente, por lo que los invitamos pues a la consulta en fuentes de información oficial, OMS, OPS, OMS a nivel mundial, OPS a nivel regional, MinSalud, INS a nivel nacional y departamental. La Universidad de Antioquia provee, por supuesto, esta información. Los invitamos también a visitar los otros módulos, las lecturas y material complementario. Fundamental la autonomía, la disciplina para el desarrollo óptimo de los contenidos, claramente y muy respetuosos de la disponibilidad horaria y los ritmos que ustedes llevan y el esfuerzo que están empleando y que, al igual que sus colaboradores, pues vienen realizando como personal de salud. Cabe resaltar pues que si bien este curso es asincrónico y contamos con los medios y recursos que ustedes bien conocen para el contacto y la comunicación, la Facultad Nacional de Salud Pública y la Universidad de Antioquia en su conjunto se encuentra al servicio y a los requerimientos, necesidades de nuestros municipios y comunidades. Estos son nuestros correos electrónicos, nos ponemos a su disposición. Si tienen algún comentario o inquietud, no duden en escribirnos, estaremos en contacto permanente. Muchas gracias.